es que quienes conocen sus secretos, pues comienzan a sentirse animados para platicar, ¿no? Comienzan a sentir que el peligro que alguna vez fue Genaro García Luna ya no lo es tanto. La hermana de Genaro García Luna y sus presuntos vínculos también con los hermanos Beltrán Leiva. Era directora de prevención del delito, una mujer llamada Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, quien entonces era el poderosísimo secretario de Seguridad Pública Federal y mano derecha del presidente Felipe Calderón. Había una complicidad del más alto nivel. El presidente Felipe Calderón en ese entonces, panista, el gobernador de Morelos en ese entonces, panista, y además quien tiene que tomar una decisión es un militar. Es decir, estamos hablando de círculos muy poderosos, y además de que en ese entonces, pues Genaro García Luna era el hombre todopoderoso, era quien llevaba la batuta de la mal llamada guerra contra el narco, y entonces por supuesto que había todos los incentivos cuando los testigos colaboradores han incluso querido deslizar la idea del presidente Felipe Calderón, hablar de otros personajes. Él ha sido muy tajante en que el juicio debe centrarse únicamente en el exsecretario de Seguridad Pública Federal. Gente de García Luna sigue teniendo poder, sigue estando en algunos mandos medianos, pero que son relevantes para la toma de decisiones. Estamos en la última frontera. Si en Estados Unidos no toman una decisión valiente sobre el destino de Genaro García Luna, dudo mucho que con esta fiscalía, la que tenemos ahora, se puedan ajustar cuentas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o noches, dependiendo a la hora en que nos estén viendo. Muchísimas gracias, amigos, amigas de La Octava YouTube, por acompañarnos aquí en este espacio. Hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de platicar con Óscar Valderas. Él es periodista, seguramente lo conoce, por supuesto, es periodista especializado en temas de seguridad y crimen organizado. Y bueno, vamos a platicar en esta ocasión de un punto bastante particular y del que muy poco se ha estado hablando. Han sido los días, las semanas del juicio de Genaro García Luna. Sabemos, por supuesto, la importancia no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Pero en esta ocasión, Óscar, y te empiezo a dar ya la bienvenida de forma oficial, no nada más nos limitamos a él, sino a pues sus familiares. ¿Qué nos puedes contar de ello? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Celia, gracias por la invitación. Pues mira, lo que pasa cuando hay juicio para una persona tan importante y tan poderoso como alguna vez lo fue Genaro García Luna, es que quienes conocen sus secretos, pues comienzan a sentirse animados para platicar, ¿no? Comienzan a sentir que el peligro que alguna vez fue Genaro García Luna ya no lo es tanto. Y así es como una persona se acercó a mí para contarme de un expediente que existió, que además yo he podido comprobar por diferentes fuentes, sobre la hermana de Genaro García Luna y sus presuntos vínculos también con los hermanos Beltrán Leiva. Y te cuento rápidamente de qué se trata este expediente. Por favor. Este es un folder que llega hasta la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos en diciembre del 2010, es decir, todavía en el sexenio de Felipe Calderón. En aquel entonces, el secretario de Seguridad Pública en Morelos era un general en retiro llamado Gastón Menchaca Arias, y esta información, que fue elaborada por el propio CISEN, le avisa que tiene infiltrada en la Secretaría a tres personas de muy alto rango y que trabajarían para los Beltrán Leiva, que en ese entonces eran los aliados del Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa. Estas tres personas eran un subsecretario, un director y una directora. Nos fijaremos en este momento en la directora. Era directora de prevención del delito, una mujer llamada Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, quien entonces era el poderosísimo secretario de Seguridad Pública Federal y mano derecha del presidente Felipe Calderón. Gloria García Luna es socióloga por la UNAM, pero en 2008 había llegado al cargo como directora de prevención del delito de manos de un otro, el anterior secretario de Seguridad Pública de Morelos, un hombre llamado Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien fue detenido y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, por vínculos con los Beltrán Leiva. Y hay que recordar que en aquellos años, en Morelos era un estado donde los Beltrán Leiva tenían un bastión muy importante. Ahí es donde incluso fue abatido Arturo Beltrán Leiva.
en una casa muy lujosa que tenían en Cuernavaca. Esta es la historia de cómo este folder con esta información explosiva le llega al general en retiro, y el general en retiro, un mes después de que le llega, decide tomar una decisión pues tremendamente complicada para él, y decide despedir a la hermana de Genaro García Luna por estas sospechas de sus vínculos con el crimen organizado. Y el despido se hace de manera bastante callada, muy discreta, porque pues, no hay que olvidar que además pues el poder que tenía Genaro García Luna para defender a su hermana, y además el entonces gobernador de Morelos era panista, Marco Antonio Adame. Así que tiene que hacer toda una especie de operación discreta, secreta, y esta operación pues incluye que a cambio de que las cosas vayan tersas, que no haya un escándalo, no se investigarían formalmente los presuntos vínculos de Gloria García Luna. Pero la historia le cobra factura después a este general en retiro que toma esta decisión, porque 15 meses después el gobernador panista le pide que renuncie. Y le pide que renuncie con el pretexto de el alza en seguridad en Morelos a partir del asesinato de 7 jóvenes en Temixco, Morelos, uno de ellos el hijo del poeta Javier Sicilia. Entonces, la historia de los presuntos vínculos queda enterrada y se revive hasta este sexenio, cuando la unidad de inteligencia financiera, en tiempos de Santiago Nieto, abre una indagatoria contra 11 personas del círculo más cercano de Genaro García Luna, una de ellas, Gloria García Luna, por sus presuntos vínculos también con el crimen organizado. Esta es una indagatoria que está abierta en este momento, que no se ha podido judicializar, pero que, bueno, forma parte de estas cuentas pendientes, pero también, Elia, de estas historias que vamos llenando con vacíos y que por supuesto que comienzan a hacer sentido a la luz primero del juicio de Genaro García Luna y de la distancia de los hechos. Claro, claro, totalmente. Es como, ya se mencionaba un gran rompecabezas, pero conforme se va haciendo pública estos elementos, alcanzamos un poco a dimensionar que no es nada más enfocado en una persona, ¿no? Sino ahora vemos como en sus familiares, pero también en una red de complicidades de autoridades de todos los niveles de gobierno, ¿no? Son muchísimos elementos, Oscar, pero vayámonos por partes. Desde tu experiencia, ¿no? En la cobertura en estos temas, ¿a qué consideras que se debe este silencio por parte de las autoridades en Morelos, y que en vez de, pues, decidir, ¿no? Como entrar de lleno a una investigación donde ya identificaste un posible vínculo con este nivel, ¿no? Prefieres como llevarlo de bajo perfil y no de lleno? ¿Qué hay ahí también detrás? Bueno, yo creo que había una complicidad del más alto nivel. El presidente Felipe Calderón en ese entonces, panista, el gobernador de Morelos en ese entonces, panista, y además quien tiene que tomar una decisión es un militar. Es decir, estamos hablando de círculos muy poderosos, y además de que en ese entonces, pues Genaro García Luna era el hombre todopoderoso, era quien llevaba la batuta de la mal llamada guerra contra el narco, y entonces por supuesto que había todos los incentivos para ni siquiera iniciar una investigación. Yo te estoy hablando de presuntos vínculos, porque estos presuntos vínculos evidentemente no han sido comprobados. Sobre Gloria García Luna no hay una sentencia, no hay ni siquiera una judicialización de las carpetas, pero sí están todos estos elementos que nos hablan de que desde lo más alto ya había sospechas de presuntos vínculos de la familia García Luna, de los círculos más cercanos, con los Beltrán Leiva, que no hay que olvidar que los Beltrán Leiva y Sergio Villarreal el Grande, la Barbie, todo este grupo compacto que alguna vez fue aliado de Chapo Guzmán, hoy están hablando en el juicio de Genaro García Luna y corroboran los vínculos. Además, los tiempos concuerdan. En aquel tiempo en el que Gloria García Luna era una alta funcionaria de seguridad en Morelos, eran los mismos años en que Morelos era el bastión de los Beltrán Leiva. Tenían casas no solamente en Cuernavaca, las tenían también en Cuautla, en Tepoztlán, y se movían como si fueran los reyes del estado, con muchísima comodidad. Incluso hacían reuniones no secretas, en fraccionamientos de lujo, con música, con muchísima alaraca. Es decir, lo que estamos asistiendo, yo creo, es a un coro de voces, no solamente en Estados Unidos. Allá se está siguiendo un juicio en el que la fiscalía está llamando testigos colaboradores, pero aquí también en México ya hay mucha gente que, previniendo, adelantándose a que Genaro García Luna sea muy probablemente encontrado culpable, comienzan ya a hablar y a revelar lo que sabían. Y comienzan a resurgir esas historias
que estaban enterradas en algún momento o que se intentaron cubrir de manera muy discreta y que hoy forman parte de este panorama más grande que los mexicanos tenemos derecho a entender, no solamente, como tú bien dices, quién era Genaro García Luna. No solamente estamos asistiendo al juicio de una persona, estamos asistiendo al juicio de un grupo compacto de poder que deslizó las instituciones democráticas en México a favor del cártel, entonces el cártel más poderoso de México. Oye, Oscar, y actualmente, dices, los tiempos coinciden, ¿no? Ahorita está el juicio de Genaro, se están empezando a sacar muchos nombres. ¿Crees que en algún momento salga el árbol genealógico, incluyendo su hermana de Genaro García Luna, en algún momento? Y si estas redes de complicidad no seguirán tan vigentes como para que se pues frene otra vez algún inicio de un proceso legal formal con su hermana, por ejemplo, en este caso. Mira, el juez Brian Cogan, que es quien está llevando el juicio de Genaro García Luna en la Corte del Distrito del Este de Brooklyn, allí en Nueva York, es un hombre que ha sido muy riguroso en cuanto a que el juicio se centre, perdóname, únicamente en Genaro García Luna. Cuando los testigos colaboradores han incluso querido deslizar la idea del presidente Felipe Calderón, hablar de otros personajes, él ha sido muy tajante en que el juicio debe centrarse únicamente en el exsecretario de Seguridad Pública Federal. Dudo mucho que allá en Estados Unidos el árbol genealógico salga, porque ha sido una conducción muy rigurosa y además creo que añadiría un ruido innecesario para los dos integrantes del jurado que deberán decidir de manera unánime el destino de Genaro García Luna. Pero aquí en México sí vamos a debatir eso. Aquí en México sí es un tema que nos interesa, porque evidentemente no actuó solo Genaro García Luna. Y además, los modus operandi de la gente que opera a favor del crimen organizado es ese. Reparte su fortuna y le esconde entre familiares, amigos, testaferros, cuentas en paraísos fiscales, inversiones inmobiliarias sucias. Por eso yo creo que nos interesa saber hasta dónde, quiénes fueron sus cómplices, quiénes lo ayudaron a amasar una fortuna que no puede explicar a partir del sueldo que tuvo como funcionario público y después, pues claro, entender los alcances. Porque tú me preguntas, ¿estas redes de complicidad siguen vigentes? Yo creo que las de Genaro García Luna no. Pero sí hay redes, evidentemente, actualmente, que siguen vigentes a partir de pactos que se hicieron desde que inició la mal llamada guerra contra el narco. Desde entonces se hicieron pactos de protección que 17 años después seguimos cargando con ellos y seguimos, por supuesto, pagando las consecuencias. Los pactos que se hicieron en ese entonces de protección, de incluso de fortalecimiento al cártel de Sinaloa, hoy los estamos viendo, hoy los estamos sufriendo. Y eso yo creo que debe formar parte del juicio que hagamos en México, independientemente de lo que se decida en Estados Unidos. Sí, totalmente, totalmente, Oscar. Y en ese sentido, ¿tendremos los dientes, las herramientas jurídicas o la voluntad política para que eso se haga, Oscar? Comentabas también, te leía sobre este intento en la UIF, en el entonces Santiago, ¿no? Santiago Nieto, que ya había por ahí estas investigaciones. ¿Crees que se puedan concretar o consolidar en nuestro país actualmente? Yo creo que sí se pueden consolidar. Yo creo que tenemos pues un gobierno distinto, un gobierno federal que no va a proteger a Genaro García Luna, que lamentablemente no se ha podido sacudir otras personas que están ligadas a García Luna y que siguen hoy tomando decisiones en instituciones públicas, pero yo creo que sí habría la voluntad en México para hacerlo. Sin embargo, esto depende únicamente, como tú bien dices, del tema de voluntad. Técnicamente, legalmente, sí hay elementos para que en México se pudiera perseguir no solamente a Genaro García Luna, independientemente del destino que tenga en Estados Unidos, sino a su círculo compacto. Pero esto es muy complicado. En México, lamentablemente, insisto, gente de García Luna sigue teniendo poder, sigue estando en algunos mandos medianos, pero que son relevantes para la toma de decisiones. Ujú, Y ujú. yo creo que nuestra máxima esperanza, y esto es terrible decirlo, es que la justicia de Estados Unidos llegue antes que la justicia en México. Claro. Claro. Oye, y no puedo dejar de preguntarte en ese sentido, pues, ¿qué pasa con la Fiscalía, no? La Fiscalía General de la República, yo siempre digo, todos los caminos terminan o nacen ahí. La Fiscalía General de la República tendría que estar jugando un papel determinante. ¿Consideras que tiene que ser más enfática en eso o cómo lo ves? La Fiscalía General de la República debería tener un papel mucho más protagónico en la vida pública. El problema con el fiscal general Alejandro Gertz Manero es que se ha vuelto un tipo que ha utilizado la institución para sus propias venganzas,
para sus temas personales y que además no está interesado realmente en llevar justicia rápida, expedita y comprobable al resto de los mexicanos. Es un gran pendiente del presidente López Obrador poder poner una fiscalía que realmente trabaje para el servicio de la gente. Y esto te lo pueden decir colectivos de desaparecidos, víctimas de la guerra contra el narco, incluso gente de a pie que está intentando resolver sus asuntos en la Fiscalía General. Es una fiscalía que no camina, es una fiscalía que además debería Claro. tener una posición aquí en México sobre el juicio de un hombre que estuvo en lo más alto del poder, como fue Genaro García Luna, y a quien realmente a mí me sorprende el silencio de las autoridades, pero especialmente el silencio de Alejandro Gertz Manero, que únicamente parece ser que conocemos sus acciones a partir de escándalos, a partir de que encarcela a la pareja de su hermano, a partir de que se le conocen más casas que no había declarado, a partir de que también se conocen todos los abusos que se cometen en la Fiscalía General de la República. Es terrible, pero no tenemos hoy, o al menos yo no tengo ningún tipo de garantía de que, supongamos en un escenario que yo creo que no va a suceder, el caso de que Genaro García Luna sea absuelto y vuelva a México, que la fiscalía sea entonces quien haga justicia para todas las víctimas de la guerra contra el narco que inició Genaro García Luna poniendo a disposición de las instituciones al cártel de Sinaloa. Yo Claro. creo que estamos en la última frontera. Si en Estados Unidos no toman una decisión valiente sobre el destino de Genaro García Luna, dudo mucho que con esta fiscalía, la que tenemos ahora, se puedan ajustar cuentas. Qué complicado y qué impotencia, Oscar, porque finalmente es que lástima que la justicia no está llegando en México, ¿no? Que se está haciendo en una corte en Estados Unidos y no en nuestro país, pero a la vez esta sensación de no, y no nos la regreses, porque nosotros qué hacemos con un caso así, con una fiscalía como la que tenemos, ¿no? Y esto que dices, resalta la Fiscalía General de la República por el silencio. Eso, a mi consideración, también creo que es muy lamentable. Y Oscar, ya casi por finalizar, me comentabas al inicio, esto llega porque personas, fuentes, pues ya con más confianza, ¿no? Empiezan a hablar y a dar cosas. Esto seguramente solamente es una muestra y hay muchísimos más expedientes y más elementos en puerta, ¿no? ¿Qué podríamos estar viendo? Más familia, decías, un árbol genealógico y por supuesto más complicidades las cuales atender, ¿no? Sí, yo creo que a medida que el juicio avance, todavía hoy, 2 de febrero, yo creo que todavía le quedan unas entre 6 y 7 semanas más al juicio antes de que el jurado de 12 personas delibere. Yo creo que a medida que pase, a medida que vamos a ir viendo cómo los testigos colaboradores comienzan a contar historias y rellenar los vacíos de muchos rumores o información que creíamos corroborada y que además se confirme con estas personas, pues yo creo que va a haber más gente que hable. No hay que olvidar que quienes se han llevado, digamos, los grandes reflectores en estas últimas días han sido ex narcotraficantes, pero también vienen ya después personajes importantes como Iván Reyes Arzate, el que llaman La Reina, que fue un comisionado poderosísimo de la Policía Federal, muy cercano a General García Luna, y a medida que yo creo que ex servidores públicos comienzan a hablar en el juicio, otras personas en México que también estuvieron en el servicio público y que fueron testigos de primera mano de las corruptelas de Genaro García Luna van a hablar. Y eso es lo que me ha pasado un poco en estos últimos días. Se acercan conmigo personas a decirme, yo sé, yo escuché, yo conozco. Y bueno, la labor como periodista es buscar que dentro de ese ruido realmente es información que podemos corroborar y que sirva a la audiencia. Pero yo creo que es una labor que estoy haciendo yo y muchos otros colegas a quienes nos ha sorprendido el nivel de la gente, de gente que se acerca a los medios a decir, mira, en función de que veo que el asunto ya se está resolviendo, ya puedo empezar a contar lo que sé. Hay un doble juicio, hay un juicio paralelo, hay el juicio en Estados Unidos, pero en México también hay un juicio que se está siguiendo muy importante. En el caso de Estados Unidos, me parece que la pregunta fundamental es si Genaro García Luna es culpable o no. Aquí en México me parece que tenemos ya una especie de fallo prácticamente ya Ya. consolidado. Y la pregunta ya no es aquí si Genaro García Luna es culpable o no. Me parece que la pregunta aquí en México es ¿qué tanto sabían los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox? ¿Hasta dónde llegaba esta cadena de mando de corrupción? Y yo creo que esa es una pregunta que tendremos que resolver con nuestros propios criterios y con la información que afortunadamente está saliendo en medios de comunicación.
Claro, y con esta exigencia que comentábamos a la fiscalía, ¿no? Los ojos a la fiscalía, tanto de los medios de comunicación, los periodistas y también de la sociedad, porque ahora sí como el meme, Oscar, y la fiscalía, ¿no? En todo esto, ¿a poco no tiene con qué o no tiene elementos con qué empezar a hacer lo propio, ¿no? No tiene nada que decir. No tiene nada que decir en serio la fiscalía del juicio del siglo. Bueno, ojalá tenga lo que decir pronto, ojalá se despabilen, porque aquí en México también tenemos muchas preguntas y nos surgen respuestas. Claro. Pues Oscar, yo te agradezco muchísimo este tiempo, estos minutos. Gracias por tu trabajo, por supuesto te seguimos. Y a propósito, dinos dónde te podemos seguir para que la gente pues esté al pendiente de tus publicaciones. Claro que sí, podemos seguir la conversación en Twitter, ahí me encuentran como @Oscar Balmen. Perfecto, pues muchísimas gracias, Oscar, y hasta la próxima. Gracias, Elia, hasta la próxima, nos vemos. Adiós y muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en la Octava Digital. Nos vemos en la siguiente. Gracias.